Cierto, el Barça sin 9 lleva más goles que el Madrid de Mbappé, Vinicius, Diomandé, más goles. El Barça sigue ganando sin un delantero centro fijo, y eso encendió un debate sobre si realmente lo necesitan. Y en medio de todo, alguien reveló por qué hay tanta existencia en Julián Álvarez. Rafinha lo ha hecho muy bien también, de 9, ¿no? Sí, pero... la pregunta, pero ¿falta un 9 de verdad, un 9 de verdad para este Barça de...? Es que yo creo que cuando dijo Flick que le eliminaron de la Champions, hay que fichar, y fichar muy bien. Claro. Líderes. Creo que se refería a líderes que también tengan opciones de gol. No solo líderes en el centro del campo, pasando balones a jugadores que lo van a intentar, y Rafinha lo va a hacer muy bien. Pero Julián no... me falta, yo creo que Rodri no hacía, viendo el Barça hoy, Rodri no hace falta, se ha gastado el Barça 75 kilos, creo que era para invertir en un delantero de verdad. Pero Julián, el Barça no va a fichar nadie. Ha tenido 5 meses, desde que le eliminan de la Champions y desde que saben que Lewandowski Julián se va a es ir. el objetivo. No, pero si el día 1 de julio tú sabes que no vas a fichar a Julián, porque no vas a fichar a Julián, porque te lo han dicho y tú estás estirando el chicle, si han pasado 5 meses y sigues sin el plan B, el C, porque hablamos de Joao Pedro, el del Chelsea, hablamos de otro, hablamos del tercero, vamos por el plan X ya, vamos por el plan X. Entonces si estamos a 28 de agosto ya y seguimos hablando, ayer el presidente del Barcelona saca un comunicado, ayer el presidente del Barcelona hace un vídeo hablando de Julián Álvarez, hace un vídeo de un jugador que no es suyo, hace un vídeo de un jugador que no es suyo, como institución, hay que defender la institución. Que nos están atacando, No puedes hacer ese vídeo. Están atacando, hay que defender. Pero porque el comunicado era porque le estaban atacando al Barça. Claro, yo quiero un presidente que me defienda y me está defendiendo de ¿Quién te ataca? ¿Cómo que haber hecho mejor las cosas? La opinión pública desde el Atlético de Madrid lanzan que el Barça lo ha hecho todo muy mal y que Julián es muy malo. Pero ¿quién es es la la verdad? pública? Y hay que defenderse, hay que defender al escudo, hay que defender la institución. Y por cierto, el Barça sin 9 lleva más goles que el Madrid de Mbappé, Vinicius, Diomandé, más goles. Uno es más goles. Que yo sepa, uno. Pero no ganáis la liga. Y en medio del debate, alguien reveló una explicación que le hizo cambiar completamente de opinión sobre la insistencia en Julián. Perdón. Quiero sacar a El programa es el de hoy. El programa es el de hoy. Si queréis me avanzo y hago el programa. Cualquiera que le oiga. Yo creo que hay que hacer. El Barça lleva más goles que el Madrid de Diomandé, que ha costado 140. Que no ha jugado Diomandé todavía. Está de broma. Diomandé no ha jugado todavía. Quiere tiempo. 10 minutos. Pero hay una cosa. Pero hacemos el programa hoy. Pero yo creo que como dice Soria muchas veces, no hay que precipitarse porque llevemos 2 jornadas de liga. No, pues el Barça hoy, la primera parte regular, y la segunda ha vuelto a tocar con Atlético. Lo que está claro es lo que viene encima. ¿Con quién? ¿Con qué, Lobo? Con los dos. ¿Tú tienes, hoy has avanzado, tienes algo de Julián Álvarez? Sí, Lobo. Una cosa importante que yo, claro, estaba un poco escéptico. Tanta insistencia, digo, tiene que haber algo muy determinante. Y lo sabes. Y ahora mismo... ¿Sabes qué hay? Me he quedado tranquilo, diciendo por qué querían tanto a Julián Álvarez. Cuidado. Sí. Te has quedado tranquilo, ¿eh? Yo muy tranquilo, porque no entendía la forma de... Claro, uno parece un tipo de futbolista, Julián parece otro salen 2 o 3 nombres que no tienen para mí el nivel, unos recursos que tiene Julián, pero que no, a la vez no juega Julián donde jugaban ellos. Pero yo digo, no me cuadra ¿Has investigado? Esta insistencia ¿Has hablado con gente del Barça? Y he hablado de otros temas y... ¿Te ha salido eso? Y me han dado esa explicación, claro. ¿La explicación que te han dado, perdóname, cuál es? La explicación que me han dado es que Julián Álvarez, si llega a venir al Barça, sería el punta del Barça y que doblaría la cifra de goles y que no jugaría en tanto perímetro. Que no correría tanto como corrían con el Atlético de Madrid, por ejemplo. O sea, que Flick lo utilizaría... De 9. 9 puro. Pero si no es un 9. Lo cambiaría. Mira, sí, pero que no es un 9. El ejemplo. No juega de lateral. Bueno, pero es que queríamos un 9, ¿no? Ya. Pero no lo es. Y es Julián. Porque quiere Julián venir al Barça y se le han abierto las puertas para negociar y todas estas cosas. Que ¿Te has quedado más tranquilo al saber que era puente? Y me he quedado tranquilo porque digo, aquí estamos preparados para otra transformación. Como la más grande que ha habido en el fútbol en las últimas temporadas, que ha sido la de Ousmane Dembélé. Y para cerrar, el panel aclaró una diferencia importante sobre cómo se movió realmente esta negociación. El que no va a ir y que no es un 9, ahora que no es un delantero centro, por mucho que os empeñéis. ¿Te das cuenta cómo me dan la razón? No, pero que no, Rafinha es igual que Rafinha, pero no lo iban a utilizar. 9 hemos metido 6 aquí. Con su manera, o sea,
Julián ha jugado de esta manera muchas veces. ¿Tú te quedas más tranquilo? No, me ha tranquilizado, no. Digo, si vamos a tener rotaciones, da lo mismo el tipo de jugador. Vale. Pero digamos, te ha tranquilizado algo que no se va a producir porque no va a venir. Pero ya he dicho que si hubiese. Claro, hipotéticamente, claro. Hipotéticamente. Álvarez. Yo pensaba que era una noticia que tenías tú de última hora. El Madrid de El Madrid cara. dijo, ofrecemos 150 Y dijo lo tiró. Ellos de cara, ellos de espalda. Pero hizo una oferta ¿Cómo igual. la diferencia? ¿Cómo fichó El el Barça Barça dijo Julián? 100 millones, sí, dijo el Madrid. 150. Subo la apuesta a 150. El Madrid se portó Una llamada. El Madrid fue de frente. Una llamada. El Madrid fue de frente, no Una fue por llamada. detrás. El Barça también dijo. No, porque el Barça primero ¿Y el cambió Atlético de Madrid cómo fichó a Julián? El ¿El Atlético de Madrid cómo fichó a Julián? ¿Cómo lo fichó? El Barça no. Simeone cada día los llama. jugadores que están en Pero el Madrid no necesitó hablar con Simeone Julián, llamando habló con el cada día. Atlético. Jota, ¿sabes El cómo Barça le no fichó? camela al jugador. Simeone llamando ¿Cómo? cada El día. Barça no camela. El Barça no camela al jugador. Claro que sea delantero El centro. Barça no camela El al jugador lo jugador. llamó al Barça, aquello al Barça, aquello al Barça. Julián, no, a través de otra persona. Es Julián el que hace el movimiento. Solo para claro. Porque el representante hace unos movimientos que también Jota supongo que sabrá porque fue el primero que se enteró de un. Y ya olvidó. Pero, Solo para culé. vale, Lobo, que me he despistado. Que el Barça no quería a Julián Álvarez y como ¿Cómo, chaval, cómo? ¿El Barça? No, te voy a decir lo que tú has dicho. Que fue, No. no fue el Barça, fue el jugador. No, que sea. No, que fue de cara como el Real Madrid. No, pero que fue, de, presentó la no, pero que oferta. fue de cara según tú, porque el jugador habla con la gente y hacen un movimiento. Y al Barça llaman a su puerta y fichan. A ver. ¿Qué hizo mal el Barça? Pues primero, No así lo es sé, claro, era una oferta. querer cerrar todo con Julián sin llegar a un acuerdo económico con el Barça. Pero si Porque Julián- esto tiene un precio. Yo quiero ese coche. El coche vale tanto. Y no, tiene que haber otro. No, mira, yo te lo dejo probar aunque no lo hayas ¿Crees que pagado. un club hace una oferta a otro club? Parece ir de el jugador parvulario. querría ir? No, pero ¿sabes? El problema es que. ¿Verdad? No, ¿Crees que algún club hace una oferta a otro? sí, te lo digo. Sin hablar con el Te jugador. lo digo, lo ha hecho el a Madrid. través de representantes. Que no, que te lo digo, lo ha hecho el Madrid con Olise. ¿Sabes qué hizo el Madrid? O Olise, hablaba esta Mbappé con el Mundial. El chaval encantado. El Madrid habló con el Bayern. Ni por 200. Saca tema. No le dijo a Olise, oye, monta un pollo. Ponme la cara. el A Barça la no vuelta le ha del dicho. entrenamiento, ponte el Barça no le ha dicho pon nada. cara a Celda. Y no, es que lo que ha hecho. ¿El Madrid no habló con Rodri? Ah, Sí. y con Mbappé. ¿Y ¿Y con qué? Mbappé? ¿Y qué digo yo? con ¿Y el City. contrato? No, y luego habló con el ¿Y qué? City. ¿Y qué? Y ya está. Y no hubo acuerdo económico. No, a ver, Ya está. Habló primero con Rodri y luego con el City. Sí, pero, Eso es. pero no le dijo Eso luego a es. Rodri, Eso es. revélate Mbappé. para que el City pero baje la cifra. hizo el proceso que hace todo. No, pero que la diferencia es que el Atleti. El jugador. y no, luego que Pero no que el hay- Atleti le dijo al Barça, no te lo vendo, ahí se entera que ha Que no hay acabado. diferencia. Y el Barça ha insistido. Pero si no se lo vende, no se lo vende. Pero si los ¿Por qué te movimientos- vendería la casa? Porque lo digas tú. No te vende, o sea, 100 millones no te lo vendo. Y el Barça insiste. Un momento. Ese es el problema. Yo sé, Que insiste cuando el Atleti como club le dice Porque, que se lo vende. porque hay un jugador que quiere marcharse. Eso es. Pero tú eres el dueño del jugador porque tiene un contrato de 30 que no lo hubiera firmado y un precio. Pero le están Y si el empujando para que se jugador vaya al no respeta Arsenal. eso- A ver, No, pero empuja para que se vaya al Arsenal. a ver un Chico, momento. pues que no se vaya, que se quede. Aquí yo Claro. creo que hay un problema que no es de ahora, que es desde del origen de todo. Que cuando Julián tiene la oportunidad, porque el Barça le muestra interés, que eso pasa con todos los clubes y todos los jugadores cuando quieren fichar a un jugador, primero hacen el acercamiento al jugador. Esto pasa. Un debate que combinó un dato estadístico genuinamente sorprendente con una revelación reveladora sobre la lógica detrás de una de las negociaciones más comentadas del mercado. Vale la pena analizar cada capa con calma. El dato sobre que el Barça, sin un delantero centro fijo, esté superando en goles al Real Madrid de Mbappé, Vinicius y Diomandé, es un argumento estadístico genuinamente poderoso dentro de este debate. Si se confirma con el paso de la temporada, cuestionaría directamente la urgencia percibida de fichar un 9 puro, sugiriendo que el sistema colectivo de reparto de gol, con varios jugadores contribuyendo desde distintas posiciones, puede ser tan efectivo como depender de un especialista fijo en el área. La crítica sobre los 5 meses transcurridos sin resolver un plan alternativo, después de conocerse que Julián no llegaría, es una crítica de gestión legítima, independientemente de si finalmente se necesita o no un delantero específico. La falta de una alternativa clara y ejecutada en tanto tiempo sugiere una planificación que podría haber sido más ágil, especialmente en un mercado donde las mejores oportunidades suelen cerrarse rápido. El debate sobre el video del presidente hablando de un jugador de otro club es interesante desde una perspectiva de comunicación institucional. La justificación de que se trataba de una respuesta defensiva ante críticas externas es comprensible, pero también genera la pregunta legítima sobre si ese tipo de intervención pública sobre un jugador que no pertenece a la institución es la forma más adecuada de gestionar ese tipo de tensión mediática entre clubes rivales en el mercado. La explicación revelada sobre por qué existiría tanta insistencia en Julián, transformarlo en un 9 puro que duplicaría su cifra de goles, similar a la transformación histórica de Dembélé, es información de segunda mano, presentada explícitamente como algo que el propio comentarista escuchó de fuentes cercanas al club, no como confirmación oficial.
Aún así, es una explicación coherente desde el punto de vista futbolístico, sugiriendo un cambio de rol que aprovecharía las cualidades técnicas del jugador sin exigirle el desgaste físico que actualmente tiene en su club de origen. Y la aclaración final sobre la mecánica distinta de ambas negociaciones, el Madrid abordando directamente al club en el caso de Rodri, frente a un movimiento que habría partido del propio entorno del jugador en el caso de Julián, es una distinción relevante para entender por qué una operación parece haberse desarrollado con más fricción institucional que la otra, más allá del interés futbolístico compartido en ambos casos. Al final, lo que queda de este debate es un retrato de un mercado todavía en movimiento, donde los números actuales del propio equipo generan dudas legítimas sobre la urgencia real de una incorporación específica, mientras las explicaciones sobre el porqué de tanto interés en un jugador concreto siguen circulando principalmente como información extraoficial dentro del entorno periodístico. Vale la pena también reflexionar sobre lo que significa desde una perspectiva de planificación deportiva depender de un reparto colectivo de gol en lugar de una referencia fija en el área. Es un modelo que puede funcionar extraordinariamente bien durante una racha positiva, pero que también conlleva riesgos específicos en momentos de bloqueo colectivo, donde la ausencia de un especialista capaz de resolver individualmente un partido cerrado puede pesar más de lo que sugieren las estadísticas acumuladas hasta el momento. Y la comparación con la transformación de Dembélé, aunque presentada como una posibilidad hipotética y no confirmada, es un ejemplo relevante de cómo ciertos entrenadores han logrado reinventar el rol de jugadores con perfiles técnicos específicos, adaptándolos a necesidades tácticas concretas del equipo. Si esa lógica se aplicara efectivamente a un jugador como Julián, independientemente de si la operación finalmente se concreta o no, sería un caso más de cómo el fútbol moderno de élite valora cada vez más la versatilidad posicional por encima de las etiquetas tradicionales de cada demarcación. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el Barça realmente necesita fichar un 9 puro o los números actuales demuestran que no hace falta? Déjalo en los comentarios.